Bienvenidos. En el manejo de la diabetes, la nutrición no es un simple complemento, es una parte central del tratamiento. Hoy vamos a meternos de lleno en las herramientas de evaluación que son esenciales y, sobre todo, en cómo gestionar de forma precisa los carbohidratos, algo que todo clínico debe dominar. Vamos a empezar con un dato que, la verdad, vemos cada día en la consulta. El 85% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. Y esto no es solo una estadística, es la razón fundamental por la que un manejo nutricional preciso no es una opción, sino que es una intervención de primerísima línea. Esto nos lleva a un punto que me parece crucial. La terapia nutricional médica no es simplemente dar un consejo dietético, no. Es una intervención terapéutica con la misma categoría que la farmacología. Tiene una base de evidencia súper sólida para mejorar la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, la presión arterial. Vamos, que es medicina en toda regla. Entonces, ¿por dónde empezamos en la consulta? Pues con una valoración física precisa vamos a analizar los indicadores clave, empezando por el más conocido, el IMC, para luego entender por qué en la clínica muchas veces se nos queda corto. El índice de masa corporal, bueno, lo conocemos todos, es nuestra herramienta de cribado inicial. Es rápida, es sencilla, es universal. Nos da como una primera foto del estado nutricional del paciente. Pero como vamos a ver enseguida, es una foto que puede llegar a engañar. Y aquí están sus limitaciones clínicas. El IMC no nos cuenta toda la historia porque no diferencia la grasa del músculo. Y esto es vital, por ejemplo, en pacientes mayores donde la sarcopenia puede estar enmascarando un exceso de grasa. Y por si fuera poco, su validez cambia un montón entre diferentes grupos étnicos. Para poder afinar el diagnóstico, necesitamos una herramienta que sea más específica, y esa es la circunferencia de cintura. Es una medida súper sencilla que nos da una visión directa de la adiposidad central, o sea, de la grasa visceral, que al final es el verdadero motor metabólico de la resistencia a la insulina y del riesgo cardiovascular. Y ojo con esto, porque esta tabla ilustra a la perfección un punto clave en la práctica clínica diaria: la necesidad de usar puntos de corte específicos para cada etnia. Si aplicamos un estándar caucásico a un paciente de origen asiático, por ejemplo, podríamos estar subestimando gravemente su riesgo. Y si queremos una herramienta que sea todavía más universal, tenemos la relación cintura-talla. La regla clínica es muy fácil de recordar. Un ratio de 0,5 o superior ya nos indica un riesgo metabólico elevado. Lo bueno que tiene es su simplicidad y que se puede aplicar muy bien a distintas poblaciones, eliminando parte de ese sesgo étnico. Vale. Una vez que ya tenemos los datos antropométricos, la siguiente pregunta es: ¿qué come realmente el paciente? Y no me refiero a lo que cree que come, sino a lo que come de verdad. Vamos a ver las dos herramientas principales que tenemos en consulta para averiguarlo. En la consulta nos enfrentamos a una elección. Por un lado, el recordatorio de 24 horas es rápido, es ideal para tener una primera impresión. Pero claro, si lo que buscamos es un patrón más fiable y queremos quitar de en medio el sesgo de la memoria, el diario de 3 días, que incluya un día del fin de semana, nos va a dar datos mucho más representativos. Muy bien, pues llegamos al núcleo de la gestión nutricional en diabetes, los carbohidratos. Y aquí, que nadie se confunda, la clave no es solo contarlos. Para un manejo eficaz es fundamental que entendamos que no todos los carbohidratos son iguales y que su impacto metabólico puede ser radicalmente diferente. Vamos a hacer un repaso súper rápido de la química básica. Tenemos los carbohidratos simples, como la glucosa, que son como combustible de alto octanaje, se absorben rapidísimo y provocan un pico de glucemia. Y luego están los complejos, como el almidón y la fibra, que son de liberación lenta. Esta diferencia en la estructura es la base de todo lo que vamos a ver ahora. Y esto nos lleva directamente al famoso concepto de índice glucémico, o IGE. Pensemos en el IGE como una medida de la calidad del carbohidrato, o, para ser más exactos, de su velocidad. Nos dice cómo de rápido un alimento dispara el azúcar en sangre si lo comparamos con la glucosa pura. Pero, claro, el IGE por sí solo no es suficiente. Por ejemplo, la sandía tiene un IGE alto, pero habría que comer una barbaridad para que tuviera un impacto real. Y aquí es donde entra la fórmula clave que todo clínico debe manejar: la carga glucémica. Esta fórmula integra la calidad, que es el IGE, con la cantidad real que se consume. Y esta es la distinción fundamental, la que marca la diferencia. El índice glucémico nos habla del tipo de carbohidrato, de la teoría, por así decirlo. Pero la carga glucémica nos da una imagen mucho más precisa y clínicamente útil del impacto real de una comida en la glucemia del paciente. Es la realidad de la consulta. Y estos son los números que debemos tener en mente en la práctica. Para la carga glucémica, que es la que más nos interesa, nuestro objetivo para el paciente es que se mantenga por debajo de 10 por ración, que sería una carga baja, y que evite a toda costa superar los 20, que ya es alta. Estos valores nos permiten pasar de la teoría a recomendaciones concretas y medibles.
Perfecto. Ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo que de verdad importa, la práctica. ¿Qué le decimos al paciente en la consulta? Vamos a ver las fuentes de alimentos clave para ayudarle a construir un plato de baja carga glucémica. A ver, la base de un plato inteligente para la diabetes son los cereales integrales. Estamos hablando de avena, arroz integral, quinoa. La clave de todo esto es su fibra, que actúa como una especie de freno para la absorción de la glucosa. Así se consigue una curva glucémica mucho más suave y sostenida que con los cereales refinados. Las legumbres son una auténtica potencia para el manejo de la diabetes, de verdad. Tienen una combinación única de carbohidratos de digestión lenta, fibra y proteína que las convierten en una opción excelente para mejorar no solo el control glucémico, sino también la sensibilidad a la insulina. Y con la fruta, la guía para la consulta tiene que ser clarísima. Siempre la pieza entera, nunca en zumo. Opciones como las bayas, las manzanas o las peras tienen un bajo índice glucémico. Y un dato muy útil para la educación del paciente, que una ración estándar de fruta aporta unos 15 gramos de carbohidratos. Y para terminar, lanzo una pregunta para la reflexión. Al aplicar este marco nutricional, que es mucho más detallado y va más allá del simple conteo de calorías o carbohidratos, podríamos empezar a considerar la remisión de la diabetes tipo 2 no como algo excepcional, sino como un objetivo clínico totalmente alcanzable para un número mucho mayor de nuestros pacientes. Ahí lo dejo.